generalmente en la forma que actualmente vivimos, que experimentamos la vida, le damos mucho valor a los sentidos objetivos. Sentimos, pensamos que aquello que nuestros sentidos objetivos pueden percibir es lo único que realmente existe. A eso le llamamos verdad incluso. Y no nos damos cuenta que los sentidos objetivos generalmente son sensores, o sea, que tienen la capacidad de sensar lo que es la verdad, lo que es la realidad, pero los sensores tienen limitaciones, o sea, que no sensan todo lo que hay, sensan una parte de lo que hay, tienen cierta capacidad sensitiva, no una capacidad totalmente sensitiva, al punto que no vemos todos los colores, al punto que no sentimos todas las temperaturas, al punto que no sentimos o sabemos de todos los sabores u olores. O sea, hace que nuestros sensores realmente están limitados. Ahora, no solo eso, una vez que nuestros sensores captan o toman información de nuestro entorno, ¿qué creen? Realmente esa información no es la que podríamos definir, decir o conceptualizar. Todavía después de que la limitación de lo que tenemos la oportunidad de sentir o de percibir existe, o sea, hay una limitación importante, después pasa por una interpretación mental, donde la interpretación mental pues también influye significativamente en aquello que es la información que sensamos o que nuestros sentidos objetivos nos dieron. Y va a hacer un cambio importante en si somos un niño, un joven, un adolescente, una persona madura, una persona ya de otra edad. Hace diferencia cultural, hace diferencia en ciertas condiciones donde entonces podríamos decir que la interpretación es diferente y distinto en cada quien. De hecho, pues hay muchos experimentos, por decirlo de manera, o ejercicios, donde tú te puedes dar cuenta que esto así es. Si tú le pones cierta imagen a un niño y esa misma imagen a un adulto, imágenes a lo mejor un poco abstractas, lo que te podrían definir de una o de otra es totalmente diferente o distinto, ya que cada uno le va a dar más importancia a lo que en ese momento tiene más relevancia para él. Entonces un niño a lo mejor no está pensando en condiciones, pues a lo mejor de adultos, ¿no? Como algo sexual, y un adulto a lo mejor sí. A lo mejor las preocupaciones de un adulto son diferentes a las de un niño. A lo mejor el niño ni siquiera preocupaciones tiene, aunque en la actualidad, desgraciadamente, la mayoría de los niños ya no pasan por esa inocencia y esa niñez que es tan importante. Entonces, de acuerdo a eso, ¿de qué somos conscientes? Y ahí es donde tenemos que explicar, y es una cosa muy diferente, hablar de la conciencia, donde podemos percibir con nuestros sentidos objetivos, donde al percibir con sentidos objetivos, como les digo, hay una forma en que tenemos los sensores trabajando limitados y luego una interpretación de lo que estamos captando, por decirlo de alguna manera, mental, haciendo que el resultado que tenemos, pues no es la verdad, no es la realidad. Podríamos decir que es dado por la capacidad sensorial más la interpretación que tenemos de la realidad y a eso le llamamos nuestra verdad, porque es lo que alcanzamos a percibir o a ver. Ahora, si esto es así, podríamos decir entonces que la capacidad sensorial de unos y otros no es la misma, aunque podría ser muy similar. Y también podríamos decir que las condiciones en que se interpreta la información en uno y otro es diferente, aunque pueda ser similar. De hecho, entonces podemos definir al final que cada quien vive una realidad distinta o diferente. Ahora, eso hablando entre los seres humanos. Si hablamos entre otros seres, pues más aún, porque pueden tener una capacidad totalmente distinta o diferente sensorial y también de interpretación. Por ejemplo, un animal, un perro, un gato, no sé, un delfín, no tiene las mismas capacidades sensoriales que el ser humano, más o menos en algunos puntos, y la forma en que lo interpreta también es distinto. Una planta, a lo mejor un ser de otro planeta. Entonces, ¿cómo podríamos decir que existe la conciencia? ¿Cómo podríamos decir o qué es la conciencia? Bueno, por un punto podríamos decir que es eso, es el conjunto de condiciones sensoriales con su interpretación que en conjunto de todo ello procesado nos da una realidad. Sí, podríamos decir que sí, pero eso le llamaríamos conciencia sensorial particular o personal. Pero la conciencia más allá de ello, de la que también nosotros hablamos principalmente, no tiene que ver con las condiciones sensoriales solamente. Es una conciencia que va más allá de lo físico,
una conciencia que va más allá de la interpretación mental. De hecho, es una conciencia que hace que la mente exista, que lo físico exista, que se pueda experimentar o interpretar, que se pueda medir condiciones como los sensores que tenemos o la forma en que sensoriamos, por decir esta palabra no existe, pero la forma en que sensoriamos nuestro entorno. De acuerdo a todo ello, entonces tendríamos que ser muy conscientes, valga la redundancia, de la diferencia que existe entre la conciencia particular, individual, sensorial, y la conciencia que hace que todo se sustente y que todo exista. Cuando tenemos acceso a la conciencia plena, la conciencia total, que sustenta y sostiene que todo exista, entonces no usamos nuestras capacidades sensoriales ni interpretativas. Lo que pasa en ese punto es que empezamos a experimentarnos plenamente en la verdad misma, porque entonces ya no están los filtros sensoriales ni los filtros interpretativos. Lo que tenemos en ese punto es simplemente el existir, el estar conscientes por completo de ese todo o esa nada. Lo más posible a lo mejor. Por lo tanto, entonces a eso le llamamos conciencia plena o conciencia total. Cuando coincidimos en la conciencia plena o en la conciencia total, no hay diferencias entre unos y otros. No hay diferencias porque las diferencias se dan por las cuestiones sensoriales e interpretativas o interpretadas que no se dan en la conciencia total. En la conciencia total, como les digo, no existen los sensores, no existe la interpretación de esa información. Solo existe la conciencia por sí misma. Y si podemos ser conscientes de esa conciencia total, coincidimos entonces con todas las demás personas que tengan esa oportunidad. Por lo tanto, eso es de lo que hablamos nosotros, de invitarlos a ir más allá de la conciencia personal, individual, sensitiva, ir más allá de todo ello y empezar a despertar, a descubrir realmente la verdad y poder encontrarnos en la mejor condición posible de vida y plenitud. Por lo tanto, cuando hablo de conciencia, tendríamos que ver de qué conciencia estoy hablando. Generalmente de la conciencia que hablo principalmente es de la conciencia total, donde podemos incidir y coincidir en la verdad teniendo una conciencia despierta. Y por eso el despertar de la conciencia es importante. La iluminación, el Cristo en nosotros es fundamental. Y bienvenidos porque todo lo que compartimos, todo lo que hacemos es en referencia a ello. Es en referencia a esa conciencia plena y total que como seres humanos, eso yo creo que es el mayor regalo de Dios, podemos tener acceso. Otros seres, como animales o plantas, se limitan principalmente en la conciencia muy primitiva, por decirlo de alguna forma. En una conciencia que está muy limitada, muy condicionada a las situaciones instintivas. Solo el instinto, o principalmente el instinto, es lo que los mueve. Como seres humanos tenemos la oportunidad de madurar, crecer, trascender nuestra personalidad instintiva y empezar a vivir de acuerdo a una conciencia plena, a una conciencia total. Entonces es un gran regalo que Dios nos ha dado como seres conscientes, donde entonces estamos llevando al ser humano de tener una conciencia totalmente sensorial, manejada por una interpretación mental, o sea, el Homo sapiens, o el Homo sapiens sapiens en este caso, a un ser humano completo con una conciencia despierta que le llamamos Homo consciensus. Y tú te puedes convertir en ese Homo consciensus. Tú puedes tener o tienes acceso a esa oportunidad de despertar, a entender que realmente la vida es eterna, a entender realmente cómo Dios provee, a entender que realmente hay suficiente de todo y para todos, a entender que la vida no te tienes que preocupar por ella, porque Dios ya se ocupa de nosotros. Y todo esto no en un sentido ni religioso, ni la espiritualidad que no se entiende, no. Todo lo que estoy diciendo es en el sentido de cómo funciona el universo. Y quisiera darme a entender ese punto. No es una promesa, no es saber que si alguien tiene fe y lo logra, no. Hay suficiente de todo y para todos. Así funciona el universo, no funcionaría. La vida es eterna, aunque no eres consciente de ella, pero lo es.
Dios se ocupa de nosotros porque Dios hizo la creación completa. Y Él se ocupa de su creación porque Él es el mismo. Entonces, todas son verdades que desgraciadamente muchas personas no son conscientes de ellas y ven limitados, preocupados ante la vida, cuando no debería de ser así, ya que realmente el que se ocupa es Dios. Con esto no quiero decir que vivamos despreocupados en el sentido de irresponsables. Con esto quiero decir que Dios nos da la oportunidad de vivir plenamente nuestra vida, de dedicarnos a experimentarla, compartir, dar lo mejor, ser productivos en lo que cada quien realmente tenga su mayor capacidad, estar activos cada momento y cada instante dando lo mejor de ti. Entonces va en ese sentido y espero que cada vez seamos más conscientes de la importancia de dar lo mejor de nosotros cada momento y cada instante, de estar activos disfrutando del gran regalo que la vida es, que Dios nos ha dado, de la vida tan maravillosa y lo maravillosa que es la vida, que definitivamente ahí está para nosotros y que la falta de conciencia ha hecho que la vida no se viva como se debería de vivir, plenamente, felices, disfrutando cada momento y cada instante, en vez de estar preocupados, sintiendo carencia o limitaciones innecesarias. Con todo esto entonces queda, yo creo que un poco más claro, o cada vez espero que quede más claro, qué estamos compartiendo con amor en estos momentos. Ese despertar de conciencia, esa oportunidad de trascender la conciencia limitada por las condiciones sensoriales e interpretativas, e ir a la conciencia plena y total y estar frente a la verdad.